pérdida de empleo. Hecho este saludo, damos nuestra bienvenida al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, cuya presencia digital en RPP saludo. Muy buenos días, señor Gutiérrez. Fernando, buenos días. Encantado de saludarlo a usted y a toda su teleaudiencia. Muchas gracias, defensor. Bueno, vemos que la Defensoría ha publicado 3 documentos desde el día electoral, un comunicado el martes, 2 días después, un pronunciamiento el martes subsiguiente y otro documento ayer. ¿Qué es lo que lo ha motivado a tomar la palabra por escrito y oficialmente de la manera como lo ha hecho? Bueno, Fernando, si me permite, muy brevemente o en realidad complementariamente, quisiera decir que no solamente han sido comunicados, también la Defensoría ha realizado una supervisión, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Una supervisión que ha desplegado 600 comisionados a lo largo de todo el país, precisamente para supervisar el proceso electoral, la accesibilidad de las personas más vulnerables, que el proceso se realice en términos de normalidad y sin violencia, el nivel de participación, de seguridad. Y lo que hemos encontrado en esas supervisiones es que durante el proceso electoral no se han advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. Es más, yo creo que en este punto conviene que recuerde que los propios representantes de ambas agrupaciones han hablado de irregularidades en mesa o lo han calificado de otra manera, pero no han señalado ni han comprometido a las autoridades electorales. En nuestros comunicados nosotros hemos pedido serenidad y responsabilidad a la población para esperar los resultados y serenidad también a los candidatos y que en este momento, en este minuto, se empeñen como hombres de Estado y den directivas claras para que todas las manifestaciones que se realicen, todas las expresiones que se realicen, no desborden la Constitución y por lo tanto sean pues pacíficas, ¿no? Efectivamente, en el punto 4 de su pronunciamiento del martes 15, ustedes dicen, ahora sabemos que son 600 los supervisores que han desplegado, que no han advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. Pero ese párrafo dice también, el concepto jurídico de fraude está referido a hechos presuntamente ocurridos en las mesas de votación y cuya dilucidación está, como lo hemos señalado, en manos de la autoridad electoral. Significa que ustedes reiteran su confianza en las autoridades que constitucionalmente están encargadas de determinar si hubo o no irregularidades o fraude el día electoral. Correcto. Lo que sucede es que nuestra Constitución reconoce al Jurado Nacional de Elecciones como el último y definitivo intérprete en materia de justicia electoral. Así lo ha establecido nuestra Carta, por lo tanto, en esta materia su decisión es definitiva e irrevisable. Y precisamente por eso, para administrar justicia, debe hacerlo con la mayor transparencia y la mayor publicidad. Sobre este aspecto, Fernando, nosotros tempranamente, y cuando digo tempranamente, antes que nadie lo planteara, nosotros se lo pedimos mediante un oficio al Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que las audiencias en las que se resuelvan las nulidades y todas las diligencias sean públicas. Por eso hemos pedido también la máxima argumentación y la máxima fundamentación en sus resoluciones basados en la Constitución, basados en la ley, y la verdad material hasta donde razonablemente sea posible constatar. De acuerdo. De manera que lo que está usted enfatizando es que las decisiones jurisdiccionales de los jurados y el Jurado Nacional deben argumentar de la manera más explícita posible y hacer deliberaciones públicas. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, porque, quisiera subrayar el tema de la argumentación. Si el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia electoral,
de manera definitiva, debe hacerlo de un modo tal que sus decisiones estén muy bien fundamentadas, robustamente explicadas a la ciudadanía. En esas resoluciones deberá explicar, por ejemplo, este tema referido a la derogatoria, ¿no?, de un acuerdo que en la práctica no existió. Seguramente hablará del principio de publicidad respecto a la vigencia de las leyes que está recogido en el artículo 55 de la Constitución. Sin embargo, también tendrá que explicar por qué en el sistema electoral otra institución atiende hasta las 23:59 y el jurado no. No estoy diciendo con esto, porque quiero ser muy cuidadoso, Fernando, que la Defensoría opine A o B. Simplemente estoy diciendo que tiene que explicarlo, porque esas resoluciones tienen que ser muy robustas en su argumentación. Tendrá que probablemente referirse por qué la Corte Suprema, en algunas jurisprudencias, ha preferido el derecho sustantivo al plazo, porque el propio Tribunal Constitucional, no en una, sino en varias sentencias, también ha preferido el derecho sustantivo antes que el plazo. No estoy diciendo con esto que tenga que seguir esa línea, lo que estoy diciendo es que tiene que explicarle al país de una manera muy sólida por qué resuelve en uno o en otro sentido. No basta simplemente que saque una resolución y diga, me reafirmo en tal cosa, sin argumentar por qué. De acuerdo. Y comprendemos entonces lo que está reclamando. Otro de los temas que ha dado lugar a un debate entre juristas con argumentos sofisticados de parte y otra es el acceso a la información, en particular de las listas electorales y de las firmas. Hay un recurso de habeas data que se anuncia. ¿Cuál es su posición frente a este reclamo de habeas data? Usted se refiere al carácter público del padrón electoral. Así es. Bueno, ahí tenemos una norma, ¿no? El artículo 197 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el padrón electoral es público. Desde nuestro punto de vista, y a eso nos referimos cuando hablamos de transparencia, es absolutamente saludable que se cuente con esta información. Es más, permítame hacer una explicación muy rápida, Fernando. Sí. Mire, la RENIEC, que forma parte del sistema electoral y tiene registro de identidad, este registro de identidad es usado por los bancos, es usado por los notarios. Es más, antes de la pandemia, si usted quería alquilar un local, una vivienda, usted se apersonaba a la RENIEC, pedía una ficha que se llamaba C4 y usted tenía toda la información. El nombre, la firma, el estado civil, toda la información de esta persona. Incluso la huella digital, si no, no existiría pues el biométrico que utilizan los notarios. Esta es una información pública, la de la RENIEC. Sobre la base de la RENIEC se construye lo que se llama el padrón electoral, que es, repito, público, de acuerdo al artículo que acabo de señalar. Ahora, sobre ese padrón general luego se fraccionan en distinto número de pequeñas padrones. Ese también es público, porque si el todo es público, ¿por qué la parte no es pública? Entonces, en nuestro comunicado, cuando decimos la máxima transparencia, también nos referimos a esto. Desde nuestro punto de vista, sobre este extremo no puede haber debate, no hay debate, y será el jurado quien diga, sí es público, pero no lo voy a usar por tal razón. No es que nosotros estemos diciendo que estamos a favor de tal o cual posición, de tal o cual candidato. Lo que estamos poniendo es simplemente todos los elementos sobre la mesa, elementos o recaudos que tendrá que utilizar el Jurado Nacional de Elecciones para resolver de una manera bien motivada y robusta, como acabo de señalar. Aunque el habeas data tendrá que ser decidido, tengo entendido, en última instancia por la justicia ordinaria y no por la justicia electoral. Lo que pasa es que el habeas data, perdone Fernando, lo que pasa es que el habeas data se está presentando porque entiendo que ha sido negado. El habeas data corre en la justicia ordinaria, en la justicia como una garantía, y eso va a terminar de aquí probablemente a un año.
de manera que esa vía no es la vía a la que yo me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo a la estricta aplicación del artículo 197 de la Ley Orgánica de Elecciones. Si para hacer un acto que podríamos calificar hasta baladí en el ámbito comercial, usted puede acceder a esa información, cuánta mayor razón para un acto de infinitamente más importancia, usted no me diga que no se puede acceder a esta información. Claro que sí. Permítame, por favor, señor defensor del pueblo, hacer una pausa, después de la cual, una vez aclarados estos puntos jurídicos de fondo, quisiera que nos hable sobre algunos aspectos del contexto, porque han publicado ustedes documentos respecto del hostigamiento a ciudadanos o autoridades o periodistas, de la misma manera que hace falta que dé algunas precisiones sobre el límite de los derechos a las marchas y la definición de lo que es una marcha pacífica. Abordaremos esos temas, si me lo permite, después de la pausa. Son las 9:19, retomamos nuestra entrevista con el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, que nos ha explicado su posición y la de su institución sobre los temas de fondo que están en juego con las elecciones y con el desempeño de las autoridades electorales sobre temas como el plazo para la recepción de los recursos de nulidad y el derecho solicitado por una parte de habeas data sobre el padrón electoral. Ahora, estos debates jurídicos y estos procedimientos institucionales de la jurisdicción electoral se producen en un contexto que ustedes han analizado ayer en un pronunciamiento en el que reprueban las actitudes de hostigamiento y acoso contra periodistas y se refieren específicamente al caso de 3 colegas, Jacqueline Fox, Paola Ugaz y Claudia Cisneros. Ustedes dicen que los discursos estigmatizantes afectan nuestro sistema democrático, alientan la violencia y promueven la discriminación. Y por eso pide que los responsables políticos, incluso las candidaturas, se pronuncien sobre este tema para evitar que en su nombre algunos de sus partidarios puedan incurrir en estas manifestaciones de buena cuenta de violencia o de promoción de ella. Sí, por supuesto, pero no solamente estos periodistas, también nos referimos a los distintos discursos de amenazas, violencia, acoso que son sometidos otros periodistas como el señor Ortiz, como la señora Milagros Leiva y como el propio señor Bacher. Probablemente a unos u a otros no nos gusten lo que dicen unos u otros, pero tenemos que respetar su legítimo derecho a ejercer el periodismo dentro del marco de la ley. De manera que nosotros tenemos una posición absolutamente adversa a todo aquel que quiera restringir estos derechos o utilizar expresiones de odio o estimular la violencia contra cualquier periodista. Sí, por cierto, pero yo me limité a citar los 3 casos que son los que se citan en el documento de ayer, ¿no? Por cierto que sí, dice que hay muchos otros, pero los 3 casos que son citados son los que yo reporté. Por otra parte, se anuncian marchas para el día de hoy, tanto en nuestra capital como en Arequipa, donde sabemos que hay una circunstancia grave relativa a la pandemia. ¿Cuál es el marco institucional y jurídico? ¿Cuál es la prudencia que la Defensoría exhorta que debe ser respetada para la realización de estas marchas? Bueno, Fernando, en primer lugar nosotros reconocemos, la Constitución, todos los instrumentos internacionales y desde luego la Defensoría del Pueblo reconoce el derecho a la protesta, a la movilización, es un derecho fundamental. Pero este derecho tiene un elemento entitativo, existencial, que es la marcha pacífica. No es una marcha pacífica aquella marcha que se hace con personas que portan objetos con los cuales se puede hacer daño a personas. No es una marcha pacífica donde se están blandiendo
estos objetos. No es una marcha pacífica aquella que violenta la propiedad privada, no es una marcha pacífica aquella marcha que tiene integrantes que agreden a personas que no están de acuerdo con sus posturas o las razones de su movilización. Por eso, en este punto queremos ser muy enfáticos. Y esta es una nueva oportunidad para que ambos candidatos se empinen en su condición por encima de su condición de candidatos y se conduzcan como hombres o mujeres de Estado y den instrucciones claras en este sentido a sus adherentes, a sus correligionarios, porque ahora vamos a ver cómo es que luego cualquiera de los dos que llegue a Palacio va a conducir el país. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. En este contexto hemos tomado conocimiento de una carta redactada por numerosos oficiales retirados de nuestras Fuerzas Armadas pidiendo a sus colegas en actividad que tomen decisiones que el presidente de la República ha juzgado contrarias al espíritu de nuestra Constitución y de la democracia. ¿Qué se puede decir en tanto que Defensoría del Pueblo sobre este tema? Bueno, ese es un pedido totalmente fuera de la Constitución. Es un llamado a sus colegas en actividad a que evalúen si el proceso o los resultados del proceso son legítimos o no. Esto no les corresponde a los miembros, a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto está expresamente proscrito de la Constitución porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Creo que se está confundiendo la libertad de expresión con lo que es un límite clarísimo que establece nuestra Constitución. De manera que desde la Defensoría la rechazamos, la reprobamos enfáticamente. De acuerdo. ¿Podría hacer una precisión también sobre el concepto de marcha pacífica? ¿Qué es lo que los dirigentes de ambos, digamos, partidos que han llegado a la segunda vuelta postulan? Pero vemos con frecuencia que se está muy cerca del enfrentamiento y podría esto conducirnos a lo peor, que es formas de violencia física. Como dije hace un momento, creo que esta es una buena oportunidad para identificar, reconocer el liderazgo de ambos candidatos, ver cómo es que ellos pueden conducir a sus propios correligionarios, a sus propios militantes, y entender lo siguiente: juntos no han llegado ni al 30% de la votación en primera vuelta. Le deben respeto a todo el país. La votación que han tenido, 50 y algo más o 50 y algo menos, es una votación prestada y por lo tanto ellos le deben respeto a todo el país, a toda la ciudadanía. El mandato de las ánforas, Fernando, es un mandato de unidad. Es verdad que estamos polarizados, es verdad que en este momento hay una situación muy crítica que pone a prueba la nación, pero pone a prueba también a los líderes políticos y tienen que hacer un esfuerzo por buscar y finalmente encontrar puntos que nos unan. Esta es una prueba, la del día de hoy. Demuéstrenos que pueden actuar dentro de la Constitución. ¿Qué significa una marcha pacífica? Una marcha que pueda expresar sus puntos de vista, pueda expresar sus reclamos, pero sin desbordar el derecho de los otros. Desde el primer momento después de las elecciones, la Defensoría ha tomado nota y ha subrayado el clima de incertidumbre y de polarización que se prolonga en nuestro país. Hay que decir que las autoridades oficiales de los dos partidos sostienen que respetarán el fallo electoral. Hace pocos minutos hemos recibido acá una llamada del vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, que ha parecido querer desmentir que en Fuerza Popular haya la voluntad
de aspirar a otra cosa que un escrutinio transparente para reconocer el fallo que proclame la autoridad competente. Pero es un hecho que en ambos campos hay personalidades allegadas, representativas o no, que postulan, por ejemplo, la realización de nuevas elecciones o que sostienen que hay un fraude que invalide el acto electoral. ¿Cuál es la posición de la Defensoría sobre estas tendencias que, repito, no son oficiales, pero que vemos que prosperan de alguna manera al interior del campo que defiende a uno y otro candidato? Bueno, en este punto creo que nadie puede hablar de fraude, no por lo menos hablar de un fraude masivo, sistemático. Nadie puede hablar de fraude, nadie se puede autoproclamar anteladamente presidente o presidenta de la República, porque eso es sustituirse al Jurado Nacional de Elecciones. Es fundamental, por eso, entender en qué momento es en el que estamos viviendo y cuáles son los límites y alcances que nos establece la Constitución. Siempre habrá dentro de cada agrupación personas que extremen posiciones, pero a ellos hay que recordarles lo siguiente: la Constitución es un estatuto de poder. Ese es su origen y sigue siendo su fin, porque sin límites sencillamente no hay derecho. Por eso la Constitución, yo diría, es la cúspide del racionalismo jurídico, es el imperio de los derechos por encima de la fuerza y por encima de los simples deseos. Nosotros creemos que a lo largo de los últimos 5 años hemos vivido en permanente crisis política precisamente por esos discursos maximalistas y por esos discursos irracionales. Creo que hoy día estamos en el umbral de un nuevo momento, difícil por supuesto, pero donde vamos a poner a prueba justamente el fuelle de nuestros líderes políticos. Estos 2 líderes políticos son quienes tienen que dar el ejemplo. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por sus explicaciones y por la exhortación que ha reiterado desde las elecciones a mantener la serenidad y a reconocer la función constitucional de la autoridad electoral. Palabras finales, por favor, doctor Gutiérrez. Bueno, ambos candidatos, Fernando, se han comprometido ante el país en un repertorio de obligaciones, pero una que es fundamental: van a reconocer los resultados y van a respetar la democracia, van a respetar el sistema democrático. Quien gane, gobernará, y al otro grupo, al otro candidato, le cabe la responsabilidad de supervisar y sobre todo, Fernando, cumplir el principio de colaboración. Ese es el principio que se ha transgredido estos últimos 5 años. El principio de colaboración, de supervisión, de fiscalización, pero al mismo tiempo de colaboración. Colaboración para que los servicios públicos y los derechos se materialicen. Y supervisión para que no se excedan del poder. Esa es la función que a cada uno le va a tocar. A uno le tocará la de supervisión, control y colaboración, y al otro le tocará la gestión. De acuerdo, muchas gracias por sus palabras y por su presencia en RPP, señor defensor del pueblo. Que tenga un buen día sábado y que mañana celebre de la mejor manera posible el Día del Padre. Hacemos una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados.